de materiales magnéticos. Es una rejilla que está aparte, que la acabo de inaugurar el lunes pasado, o no sé si fue el domingo. Fíjate, a ver si yo tengo por acá el... Sí, ahí está abajo de todo, al lado de finales, me parece, algo así. Sí, bueno, esa rejilla, Camila, si vos podés ir haciendo el problema 1, ¿sí? Para eso no tenés que mirar el primer video, vayan haciéndolos, no va a entrar como final, pero sí, para la promoción yo les voy a pedir que acrediten esos contenidos en algún trabajo práctico, en algún foro, que participen con esa guía, no tiene que ser un tema desconocido, ¿sí? Okay. Porque inclusive en el final se los van a tomar. Si los que vayan a final ya la tiraron a principio del cuatrimestre. Es más, a principio del año ya tiraron esa guía. O sea que eso ya va a empezar a venir en los finales. En cualquier momento va a empezar a ser un tema de final, incluido en los finales, que hace años, por lo menos una década, que no estaba este tema dentro de los finales. Así que bueno, voy a presentarles entonces el tema de magnetismo. Para ver las inductancias de los materiales magnéticos. En este caso, primero, en principio, yo hablo de materiales magnéticos como si tuviese un núcleo. Por el momento hay vacío, ¿sí? En los bobinados, ustedes ahí ven en la figura 5.5 dos bobinados. El bobinado N2 está delante, el bobinado N1 está por detrás. Tiene una resistencia variable. Ese reóstato, resistencia variable, lo que hace es cambiar la corriente. No es un circuito de corriente alterna porque no tengo ahí una fuente que genere inducción por variación de flujo, pero lo que estoy haciendo es que voy variando la resistencia y hago que la corriente, esa corriente I1, que empieza a circular por las N1 espiras, sea una corriente que es función del tiempo. Ese flujo magnético que es originado por esa corriente I1 que atraviesa las N1 espiras, va a entrar en las espiras N2 del conductor que tiene delante. ¿Se entiende? Que está uno detrás del otro. Están así de enfrentados, ¿sí? O sea, está una espira y la otra espira. Esta es la que está generando la corriente, esta es la que está recibiendo el flujo magnético generado por la corriente I1 que está detrás. Esa es la perspectiva del dibujo 5.5. Entonces, en el espiralado que tiene N2 espiras, cada una de sus espiras va a sentir un flujo en 2 generado por 1. ¿Sí? Entonces, lo que se dice es que este flujo que atraviesa las N2 espiras, generado por la corriente 1 del que está atrás, ¿sí? Del que es fuente de ese campo de inducción que atraviesa las espiras del que está delante, hay una proporcionalidad. Entonces, eso nos lleva a definir, bueno, ahí hay un pasaje que después lápiz y papel vayan haciendo paso a paso lo que está ahí, pero lo que nos lleva a definir eso es que la inductancia mutua, miren esta ecuación 757, la inductancia mutua en el espiralado 2 debido a la corriente 1 va a ser el flujo enlazado en cada una de las N2 espiras, por eso multiplico por N2, dividido la corriente que lo produce. Eso da en Henry. ¿Sí? Va a quedar volt sobre ampere por segundo, porque esto va a dar, esto tiene que ver con la FEM, ¿sí? Y la corriente es ampere sobre segundo. Esto va a dar en Henry. La H puede ser H minúscula con la Y o la H mayúscula, es la unidad de la inductancia mutua. Y acá le pusieron en condiciones iniciales para T igual a 0 la corriente era 0, ahí empiezo a mover el reóstato y conectar
la fuente para que empiece a circular corriente, y ahí queda la relación entre el flujo enlazado por la bobina 2, por cada una de las N2 espiras de la bobina 2, dividido la corriente, que la causa que produce ese flujo, que es I1. Como el flujo va a dar en función de la corriente que lo generó, cuando divido por I1, va a desaparecer la corriente, y lo que va a suceder es que esa inductancia mutua, fíjense que la de 1 en 2 y la de 2 en 1 son equivalentes, hay una igualdad después, ¿sí?, que pone en evidencia esa equivalencia, o sea que el flujo enlazado en 2 debido a 1 es el mismo que el flujo enlazado en 1 debido a 2. ¿Por qué? Porque en la que está adelante, en la que está, digamos, más adelante, la que es enlazada por el flujo, también se va a generar una corriente inducida variable que va a producir una corriente inducida en la que está detrás. O sea que va a haber inducción mutua. ¿Cómo la calculamos? Haciendo la relación entre el flujo que se produce en una bobina debido a la causa que la produce, que es el de la otra. Eso para inductancia mutua. Cuando hablamos de autoinductancia, ¿sí?, que es lo que se produce en cada bobina por sí misma, tengo la bobina 1 que tenía detrás, la dejo solita. Acá va a haber una corriente variable, va a haber un flujo variable, entonces va a haber en la misma bobina fenómenos de inducción. ¿Qué sucede? A esa la llamamos autoinductancia del bobinado, ¿sí? Y a esa autoinductancia del bobinado la vamos a calcular como lo que está acá abajo, la figura, la ecuación 511. El flujo enlazado en el bobinado dividido la corriente que circula en el bobinado. Nuevamente acá pasa que el flujo va a estar en función de la corriente I. Cuando vuelvo a dividir por I, ¿sí?, ahí se reduce el cociente y queda, digamos, la autoinductancia del bobinado. Fíjense la figura 5.7, ahí ya este espiralado lo pone como parte de un circuito, y después ustedes van a tener acá o una corriente continua. Aunque no estuviera el reóstato, en el momento que empieza a circular la corriente, hay un flujo variable, que eso es lo que llamamos transitorio. En el momento que entra en la espira 1, en la espira 2, en la espira, hasta que se hace un flujo estacionario, si fuera corriente continua, hay un transitorio, y eso también está pedido en lo van a empezar a pedir, y por eso va a aparecer en los finales, porque nos dijeron que diremos mucho el transitorio, ¿sí? No está transitorios de bobinas en los fenómenos de inducción, en la guía de fenómenos de inducción. Pero bueno, todavía no se sacó sí está en la vieja guía del centro de estudiantes, la del CEIT. Los que vayan a finales, rescaten de ahí problemas de transitorios con bobinas, porque se va a empezar a tomar transitorios, ya sea en capacitores, en bobinas y en materiales magnéticos, se va a empezar a tomar transitorios. En este caso, aunque tuviera una corriente continua, hay un momento donde la corriente empieza a atravesar la bobina y el flujo va enlazando cada una de las, esa va a ser la parte del transitorio. Bueno, quédense con esta expresión escrita, y quédense también con esto que está acá. ¿Por qué? Porque si yo, hagan un paso más, a ver, esta corriente pásenla multiplicando a la autoinductancia, y tengan en cuenta que si a mí me piden la FEM, yo puedo derivar el flujo, y como la derivada del flujo la igualé a L por I, también lo tengo que derivar. Hacer L un elemento pasivo, lo único que tendría que derivar es Y respecto de T. Ahora lo pongo en el cuaderno para que vean que de acá yo, de la autoinductancia o de la inductancia mutua, puedo sacar la FEM, ¿sí? Entonces lo voy a pasar al papel,
voy a escribir esto en el papel. Acá ya creo que no hay más nada, porque no hay problemas en esta guía. Los problemas están en la guía de inducción. No, ya no hay más nada, ¿sí? La voy a dejar de presentar. Voy a pasar al cuaderno, vamos a hacer el resumen de las ecuaciones y vamos directamente al cuaderno donde vamos a trabajar este tema, ¿sí? Y vamos a hacer por lo menos un par de ejercicios y con eso ya cortamos hoy. Los dejo que ustedes practiquen. Tengo un tema de espejo que quiero resolver antes que... Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que dijimos para poder hacer los ejercicios? Lo voy a empezar a pasar en limpio. Nosotros dijimos que, por un lado, tenemos la inductancia, el flujo. Me volví a cambiar el espejo. Producido en una bobina debido a la otra, ¿sí? Entonces, el flujo producido en la bobina 2 debido a la bobina 1. Como se produce en la bobina 2, multiplico por las N2 espiras, ¿sí? Y el que lo produzco fue la corriente en la bobina 1, entonces divido por I1. Esta sería la inductancia mutua, la inductancia que se genera entre las bobinas, en este caso en la bobina 2 debido a la bobina 1, ¿sí? Esto me dice lo siguiente, que además, como la corriente 1 es que está circulando por la bobina A1, también va a generar un flujo en la bobina 1. ¿Por qué se va a generar un flujo en la bobina 2? Porque en la bobina 2 se va a producir una corriente inducida, que además va a generar un flujo. Esa corriente inducida en la 2 va a generar un flujo en la 1. Entonces, puedo calcular la autoinductancia de 1 debido a 2. Como es en 1, multiplico por las N1 bobina, el flujo en 1 debido a 2, y como la que la está causando es la corriente inducida en 2, acá hago el cociente. De hacer este cociente, ya lo vamos a ver en los problemas, esto va a ser independiente. La relación esta nos va a quedar como un elemento pasivo. Medido en Henry. Uno va y compra una bobina de tantos Henry. Y tiene que ver con la geometría, que sea pasivo, ¿qué quiere decir? Que tiene que ver con la geometría, con el número de espiras, con el área, por el flujo, el área, la sección que enlaza el flujo, y con el medio, ¿sí? Si tengo vacío o tengo un material que tiene una permeabilidad relativa, como es lo que les estoy mandando a ver de materiales magnéticos, donde la permeabilidad va a ser la relativa por la del vacío. Como esta es mucho mayor que 1, se aumenta mucho la permeabilidad magnética y hace que el campo de inducción magnética sea mayor, el flujo enlazado sea mayor, ¿sí? O concatenado en las espiras, como lo dicen técnicamente los ingenieros. Así que bueno, si hablo de la autoinductancia, es el flujo enlazado en la bobina debido a la corriente que circula por la bobina. Y lo mismo, ¿no? Esto también se mide en Henry, lo pueden poner con la H mayúscula o con H minúscula Y, ¿sí? O sea que es Weber sobre Ampere, ¿sí? Henry es Weber sobre Ampere. Y Weber es volt por segundo, entonces va a ser volt, y acá lo puedo poner Ampere sobre segundo si quiero, o relacionarlo.
Bueno, con esto vamos a hacer un par de problemitas, así les doy el puntapié para que trabajen. La guía de ejercicios. Los problemas están... A mí me gusta mucho, para este tema, acá puse el problema 16, el problema 17 es largo, porque hay dos cables y están la inducción de este en esta bobina, la inducción de este en esta bobina. Después, si tienen paciencia, vean que van a generar un flujo en un sentido, este va a generar un flujo en el otro sentido, y va a haber que sumar algebraicamente las inductancias mutuas, ¿sí? Este es interesante que lo hagan, pero es largo. Vamos a hacer nosotros, el 16, y les sugiero que vayan a la guía del Centro de Estudiantes, que tiene un capítulo especial para autoinductancias e inductancias mutuas, que de esa guía van a poder trabajar bastante más. ¿Sí? Bueno, háganse el esquemita de esto, le doy 2 minutos, así no les charlo tanto, para que poner el esquemita y dibújenselo y empezamos a trabajar con el problema 10. Disculpen, no tenía puesto el audio, ¿sí? Bueno, en el problemita que ustedes estaban viendo recién, dice una bobina de 2 centímetros de radio y 40 de longitud, ¿sí? La pueden hacer vertical, horizontal, como la quieran pensar. Me está diciendo que, bueno, las espiras están arrolladas, son 2000 vueltas, tiene 2000
vueltas. ¿Sí? Y circula una corriente en función del tiempo, ¿sí? La corriente, yo le supongo un sentido a la corriente, I de t, le supongo un sentido para el dibujito, para la representación, es 2 seno de 100 pi, estos 2 pi por frecuencia, sería una frecuencia. El que me diga 100 pi, que esto es 2 pi por frecuencia, me está hablando de una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Por el tiempo. Esta es la corriente periódica, o la corriente alterna, digamos, porque no es solamente periódica, sino que es función del seno de omega t. Y me pide el valor de la autoinducción de la bobina y la FEM del bobinado. En este caso, me dicen que tiene 40 centímetros de longitud. Y me piden el coeficiente de autoinducción L y la inductancia mutua del bobinado. ¿Sí? Bueno, eso lo tienen ahí, ustedes lo quieren buscar en la guía de ejercicios. Con esto tenemos que resolver las cosas. ¿Cómo lo hacemos? Tengo que calcular el flujo enlazado por la propia bobina, o sea que la sección va a ser la sección donde vamos a calcular el flujo de cada una de estas 2000 espiras, ¿sí? No me acuerdo si me daban el valor de la sección, supongo que me lo tiene que dar. Ah, me da el radio, entonces si me da el radio, me está dando el valor de la sección. ¿Ah? ¿Cómo lo calculo? ¿Tengo que calcular el flujo primero? Pi por radio al... Pi por radio al cuadrado va a ser la sección. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado, esto es pi, el radio es 0,4 metros al cuadrado, o sea que esto da ¿cuánto? El radio creo, profe, que es... la mitad. No, dice 2 centímetros, puede ser. A ver, no me acuerdo. Dice por una bobina de 2 centímetros de radio. 40 centímetros es la longitud. Entonces el radio es 2 centímetros. La longitud es el largo. Bien. Entonces no tengo que poner ahí el 4, sino el 0,4, sino que es el 2 al cuadrado. 0,02 sería, ¿no? Porque sí. Tenemos que considerar la unidad, que son 2 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, ahí pongan 0,02 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto les da? Sería 4 por 10 a la menos 4, ¿no? 4 pi por 10 a la menos 4, ¿no? Metros cuadrados. Esa sería Sí, es 1,25 Sí. por 10 a la menos 3. Bueno, entonces vamos a calcular el flujo, ¿sí? En este tipo de problemas, el flujo es muy sencillo calcularlo. ¿Por qué? Porque el campo de inducción magnética del bobinado, nosotros ya lo dedujimos, es la permitividad relativa del medio. Acá no nos hablan de materiales magnéticos, o sea que acá hay vacío, ¿sí? Acá tengo un sub-cero, acá esto se enrolló en los cables en un plástico de forma de cilindro, y adentro no hay nada, ¿sí? Si hubiésemos puesto un núcleo de hierro, entonces acá tendríamos una permeabilidad relativa mucho mayor, estaríamos en esta situación, sería 5000 veces un sub-cero, por ejemplo. ¿Sí? Por ahora no tenemos material magnético, lo multiplico por el número de espiras por unidad de longitud, ¿sí? Y acá tenía la corriente, ¿sí? Esto era el campo de inducción magnética generado por esta corriente.
pongo la mano así, me queda que el campo es hacia arriba. Y entonces acá puedo dibujar las líneas de campo hacia arriba en función de cómo indique la corriente. Pero bueno, eso es un dibujo mío, ¿no? La línea de campo irían paralelas al eje axial de la bobina, ¿sí? Todo uniforme y este es el campo. Esto sale de la ley de Ampère, ¿sí? El que lo quiera lo revisa, pero de la ley de Ampère, de la circulación de B diferencial L a lo largo de una curva cerrada, igual a mu sub 0 por I, como eran n corrientes multiplicada por las n corrientes, cuando la longitud pasa dividiendo, queda mu sub 0 por el número de espiras por unidad de longitud, que es el nu este, ¿sí? Y queda la corriente I. Este es el campo de cada espira, el campo que atraviesa cada espira. Si yo quiero el flujo, uno tendría que pensar, bueno, el flujo es B diferencial S, ¿sí? Por un lado yo digo que el B, el campo, y el diferencial S, si ustedes toman acá el diferencial S pequeñito, a ver si tengo algún colorcito, como para dibujar, toman el diferencial S pequeñito acá, el diferencial S pequeñito acá, el B y el diferencial S son paralelos, ¿sí? Porque el diferencial S siempre es normal a la superficie. Entonces el B y el diferencial S son paralelos, ¿sí? Entonces acá lo que hago es directamente, como no hay dependencia, no es el caso del toroide, en el caso del toroide sí lo hay, no hay dependencia entre esto y esto, ¿sí? Ahí entonces pongo el módulo de B por la superficie total directamente, porque sería toda la superficie del bobinado. Esto para cada espira, ¿sí? No tengo que integrar, el producto escalar se convierte en el producto de los módulos, pero es directamente B por S porque no hay dependencia en este B, no tiene nada que ver con el diferencial X y el diferencial Y de la superficie, entonces lo puedo sacar a los dos fuera de la integral, o sea, integrando el diferencial S como la superficie total. Entonces esto es fácil hacerlo porque va a ser mu sub 0, el número de espiras por unidad de longitud, que es el nu, la corriente multiplicado por la superficie, por el pi por radio al cuadrado. Y ahí tengo el flujo de cada una de las, atraviesa cada una de las espiras. Si quiero el flujo total, tengo que ir a multiplicar todo esto por las n espiras, ¿sí? Y me va a quedar todo multiplicado por n. Pero esto sería el flujo total concatenado en ese bobinado. O sea, ¿por qué se hace separado? ¿Por qué se hace primero lo que está en azul? Porque si yo tengo varias espiras en un circuito magnético, el flujo que en serie va a ser el mismo, pero el concatenado en cada espira va a tener que ver con el número de espira de cada uno. Entonces, a veces hay que hacer esa sutil diferencia entre el flujo y el flujo concatenado en todas las espiras. Bueno, calculo eso y después lo divido por I. Entonces, cuando yo tengo que hacer este cociente, no reemplazo la I, porque cuando hago el N por phi sobre la corriente, para calcular el L, la corriente se desaparece, o sea, queda el número de espiras por mu sub 0. El nu este es el número de espiras por unidad de longitud, ¿sí? A veces nos dan el nu y a veces nos dan el N, ¿sí? En este caso, nos dan las dos cosas. O sea, nos dan, no, perdón, el N y el L no nos dan el nu, sino nos dan el N y el L. Entonces, podríamos hacerlo así. La corriente, como dividí por la corriente, no la pongo porque ya la reduje, pi por radio al cuadrado. Y ahí calculo el N de ese bobinado, ¿sí? Esta cuenta ya la hicimos nosotros, entonces nos quedarían el número de espiras, que va a quedar al cuadrado, o sea, van a quedar las 2000 vueltas, como hago n por n, esto queda al cuadrado, la longitud es 40 centímetros, lo divido por 0,4, acá el mu es 4pi por 10 a la menos 7, esto ya lo puse acá dividiendo, y el pi por el r al cuadrado, que es la superficie,
serían lo que ustedes me tiraron antes, que es 1,25 por 10 a la menos 3. Lo tengo acá. ¿Sí? Bueno, y hay que hacer esta cuenta y esto me va a dar en Henry. Díganme cuánto da esto. Profe, perdón, ¿qué pasó con el pi? Se tachó, ¿no? Habíamos hecho la cuenta acá nosotros. Si quieres Sí, poner 4 por 10 a la menos 4, lo podés poner, y si no directamente, porque ustedes me tiraron el resultado y yo lo puse. sí, pero del mu 0 no era 4 pi por 10 a la menos 7. Ah, acá me lo comí. Ah, es. No, acá me lo comí. Acá me lo comí. Da 0,0157 Hz. Digo, Henry. Henry. Sí, me confundí. Sí, eso es terrible, como es tan fácil confundir. Bueno, sí. Acá lo que dice es que lo pone como 15,8 o 15,7 milihenry. La respuesta está así. ¿Sí? Profe, una pregunta. Me perdí arriba en el campo por S. ¿Por qué integré directamente así? O sea, le entiendo, pero cuando viste pasás la superficie al otro lado, ¿por qué multiplicando? Esta integral de acá, B diferencial S como B por S, ¿eso está? Sí, eso sí lo entiendo. Bueno, entonces queda que el B es mu sub 0 por el número de espiras por unidad de longitud por la corriente, que es lo que tengo acá arriba. ¿Sí? Este N lo agregué después porque es todas las espiras. Y esta es la superficie, pi por radio al cuadrado. Ah, ya está, no, me confundí con otra cosa, listo. Ya está. Y eso es lo que después lo reemplacé acá en el corchete. Bueno, una vez que tienen esto, una vez que ustedes tienen esto así, una vez que ustedes tienen esto así, les pido que, o lo pide el enunciado, que calculen la FEM. ¿Sí? La FEM inducida. Nosotros la FEM la calculábamos con Faraday, que la derivada del flujo, en este caso será la derivada del flujo total, ¿sí? O sea, tengo que hacer la derivada del flujo total respecto del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Yo podría decir, bueno, yo tengo acá la N, por phi, que es esto que puse acá, que me daría todo esto. Como la corriente es una corriente función del tiempo, yo podría derivar esto a función del tiempo y tengo la FEM. Pero fíjense que cuando yo calculé la inductancia, dividí por la corriente y la corriente se me simplificó. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que yo para derivar esto, bueno, lo cambio de signo, todo eso a signo negativo, porque se opone, toda la variación de flujo, en realidad es lo mismo. Lo saco de acá para que vean el motivo por el cual lo voy a escribir de otra manera. Si yo digo que L por I es igual a N por phi, cuando hago la derivada, me va a quedar L por la derivada de I respecto de T igual a la derivada del flujo respecto del tiempo. Después le cambiamos el signo, todo esto para ver, bueno, la oposición, pero en términos, en valor absoluto, el flujo, o puedo ir a esta expresión que tengo acá, con la I en función del tiempo, y derivar todo, esto va a permanecer como constante, pero me tengo que dar cuenta que el N por el mu sub 0, por el nu, por el pi, por el r cuadrado, no es otra cosa que el L. Y el L ya lo tengo. Entonces, esto que está acá, directamente lo puedo escribir como L por la derivada de I respecto de T. No hace falta que vuelva a escribir todo. Yo ya el L ya lo calculé. Son estos 15,8 milihenry. Entonces lo voy a escribir como menos 15,8, ¿sí? Por 10 a la menos 3, por la derivada de la corriente. Y ahí sí, la derivada de la corriente respecto del tiempo
va a ser la corriente 2 seno de 100 pi por t. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que derivar acá es la corriente. ¿Sí? Insisto, puedo tomar todo el flujo que tenía acá, tomar todo esto que tengo acá y derivarlo, lo puedo hacer. Pero a corto camino, si ya sé que todos los factores, esto, n por mu sub 0, por el número de espiral por unidad de longitud, por pi por radio al cuadrado, ya forman parte del L. Y el L lo tengo. Entonces, si yo ya tengo el L, si yo ya sé que este valor es el L, este valor de L lo utilizo y lo reemplazo acá. ¿Por qué? Porque, fíjense, L por I es igual al flujo. Entonces, como esto es un parámetro pasivo, que depende de la geometría y del medio, para derivar esto respecto de T, lo único que tengo que derivar la corriente respecto de T. Entonces, tomo el L, los 15,8 milihenry, y lo multiplico por la derivada de la corriente, directamente. ¿Dónde no tiene que aparecer la corriente? En el L, porque el L no tiene que retener la corriente. Si bien el L es la relación entre el flujo y la corriente, esa relación en el cociente no depende de la corriente. Por eso ustedes van a comprar un bobinado de 15,8 milihenry. Listo. ¿Sí? Entonces acá es la FEM. La calculo, hago esta cuenta, me falta hacer, la voy a calcular en valor absoluto. ¿Por qué? Porque en las corrientes que son periódicas o en las FEM que son periódicas, el seno y el coseno van a ir cambiando todo el tiempo el signo. Entonces no tiene mucho sentido que yo ponga el negativo, porque en un momento, un periodo va a ser positivo y el otro periodo va a ser negativo. Entonces conviene directamente siempre calcularlo con el valor absoluto. Entonces, ¿qué hago? Me va a quedar que tengo que hacer el 15,8 por 10 a la menos 3, la derivada de 2 seno de 100 pi por t es 2 por coseno de 100 pi por t, por la derivada de omega t, o sea, la derivada de 100 pi por t, que es 100 pi. ¿Sí? La derivada de esto respecto del tiempo, por respecto a la de la cadena, 100 pi. Entonces, haga esto y esto es lo que me va a dar en volts. ¿Sí? Bueno, y esto, bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? ¿Cuánto les da? Ocho coma 56 por T, ¿no? todo esto te da 8,56. Ah, no, para. Bueno, ahí le divido cosa. Ujú. $0,99. Ahí está. Esto da, Eso es 0,99 por coseno de 100. a ver cuánto daba, mientras seca, voy a mirar cuánto daba el ejercicio, porque no me acuerdo si me piden la FEM en función del tiempo, sí. Ah, está bien. Lo que pasa es que la DA no hace la cuenta. Bueno, eso cada problema nos introduce de forma distinta, pero si yo acá lo miro, fíjense que no hace la cuenta, la deja con el 200 pi, lo deja 200 pi por L, es como que hace el 2 por 100 por pi, por el L es el, ojo que el L es este L,
para que les quede igual que la respuesta, este es el L. Entonces, ¿qué contesta? Dice 200 pi por L. Eso contesta. 200 pi por L. Que en lo que dice la compañera, esto da 0,9, ¿no? Por coseno de 100 pi. A mí me quedó 9,92. Sí, a mí también, ¿eh? Pues, Bueno, 9,92. Pero se ven que es 200 pi, ¿sí? Por L. El L lo dejan como algo característico del problema, ¿no? Nada, lo que quiero decir es eso, ¿no? Que está relacionado con el L. O sea, que no necesito para la FEM ir y hacer todo el flujo, sino que ya directamente lo que tengo de L lo multiplico por la derivada, y es más, puedo dejar hasta la L en este problema, ya directamente hasta me dejan la L como parte de la solución. 200 pi por L, ¿m? Que sería este valor. Si me piden el valor eficaz, hay que dividirlo por raíz de 2. Eso lo vamos a aprender después. Este es el valor pico. El valor pico, el voltaje máximo, la tensión máxima. La máxima tensión, ¿sí? De la FEM inducida. El valor máximo, cuando este coseno valga 1, este es el valor pico. Y es también existe también el valor eficaz, porque hay algún problema que se lo pide, que es el valor pico dividido de raíz de 2, y eso está en corriente alterna, la explicación de por qué se divide por raíz de 2. Bueno, les comento lo que tienen que hacer en los siguientes problemitas, ¿sí? Que tienen, como el problema que están viendo a continuación. Acá tienen un hilo que induce corriente, tiene la corriente, los hilos están separados a una distancia D. Uno tiene corriente hacia arriba, el otro tiene corriente hacia abajo. El que tiene corriente hacia arriba, en la espira, va a generar un flujo magnético entrante. Y el que tiene corriente hacia abajo, en la espira, va a generar un flujo magnético saliente. Estas corrientes de los conductores son corrientes, ¿cómo se llama? Que están decreciendo. O sea, que ya sea el flujo saliente o entrante, depende si es el conductor de la derecha o el conductor de la izquierda, generan un flujo saliente uno y entrante el otro en la espira, pero van a ser flujos que van a ir decreciendo con el tiempo. ¿Sí? Y después, en la espira hay otra corriente que circula por la espira que además podemos hablar de una autoinducción, ¿sí? Entonces, a nosotros nos piden el valor absoluto de la FEM inducida en el cuadro en función del tiempo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta para la respuesta B, tengo que tener en cuenta el flujo producido por los conductores sobre la espira, o sea que ahí aparece el coeficiente de inductancia mutua, entendiendo que un flujo es saliente y el otro flujo es entrante. Entonces cuando los tenga que sumar, porque ya en el punto A yo tuve que calcular los coeficientes de inducción mutua entre el cuadro y el alambre, fíjense que acá sumaron, ¿sí? Tuvieron en cuenta, primero entre el cuadro más alejado, el de la izquierda, y el alambre. Pero cuando yo quiera calcular la FEM inducida en todo esto, tengo que también volver a hacer la cuenta para calcular el coeficiente de inducción mutua entre el que está más cercano, y pensar que inducen. Este induce, porque son dos corrientes funciones del tiempo, van a inducir corrientes en la espira, pero además hay una corriente propia de la espira que también produce un flujo variable, porque depende del seno de omega t, y
tengo que hablar del coeficiente de autoinductancia. Y la FEM total, en valor absoluto, va a tener que ver con los flujos entrantes y salientes generados por estos dos conductores y el flujo, que si lo analizamos en ese es fácil porque ese es saliente, ¿sí? Y ahí tengo que tener en cuenta el flujo que enlaza debido a la propia bobina. Es un ejercicio largo, pero si ustedes respetan la metodología que hicimos hasta acá, lo van a poder hacer sin ningún problema. Se tomó en un final, ya no se toman estos problemas en los finales, pero bueno, conviene hacerlo. A ver, ¿qué más? Y otro que conviene hacerlo sería este de acá. Igual creo que este tiene, había uno que tenía un... Este tiene un problema con los logaritmos que están... Hay algo que no da en este. Al 19 pónganlo como dudoso el resultado, ¿sí? Bien, a ver. Hay un video hecho de inductancia mutua, les conviene mirarlo porque va a haber más problemas de lo que se explicaron en este momento. Y nosotros, si bien recién comentamos que pasaba con la espira, la bobina, no comentamos nada del toroide. ¿Sí? Si quieren puedo comentar algo del toroide para que después puedan hacer esos problemitas que están sobre todo en las guías que edita el Centro de Estudiantes. A ver si tengo alguna de esas guías a mano. Ya se las muestro en papel porque la había llevado yo ayer al curso, así que la tengo que tener a mano. Ustedes no tienen problema de bajarla, así que... Bueno, esto es lo que yo les digo de... que está separado el tema. Tienen la ley de Biot-Savart, separada de la ley de Ampère, la ley de flujo magnético, ley de Faraday-Lenz. Y después de todo eso aparece inductancia y energía. De paso, hacer este problema, el paso a paso de este problema, está muy interesante también porque ustedes van a ver una corriente, el flujo generado por esta corriente acá adentro. Yo les aconsejo que se pongan a hacer este problema ahora, ¿sí? Porque les va a llevar, si ustedes entienden este problema, después el que es de solenoide, de toroide no van a tener problema, porque el toroide sería como un montón de espiritas, como que yo me lo puedo imaginar. Si yo les doy vuelta a la hoja, se van a dar cuenta que lo que tienen acá de toroide es como que tienen la corriente acá y tendría una de las espiras que está acá a la derecha, sería enlazada por el flujo. O sea que el problema primero de esta guía tiene que ver con el flujo que genera este conductor en la espira rectangular, ¿sí? Y después lo integran en toda la circulación. Evidentemente, acá en esta espira rectangular, esta corriente va a generar un campo de inducción magnética que va a circular todo por acá adentro, ¿sí? Que circule todo por acá adentro quiere decir que cuando yo quiera hacer el flujo, no voy a poder hacer el B por S que hice acá. Porque el diferencial, el B, va a depender a qué distancia, ¿sí? Lo voy a... este es el problema 201. Que les sugiero que hagan también. Fíjense lo que pasa ahí. Profe, ¿dónde está esa guía? Esa guía está, creo que en la parte general, bueno, es esta la guía BF1CP10. Alguno que me la chequee, por favor, si está en la parte general, en la introducción de la materia, ¿dónde está el link de acceso? Dice guía electromagnetismo, ¿puede ser que esté ahí?
Sí, sí, está, o sea, arriba de todas las secciones. Claro, bueno. Está en una edición pésima porque fue en pandemia y justamente se compartió una que estaba toda garabateada, pero bueno, les sirve para sacar el problema. Serían el problema 1, yo se los encaro ahora, después ustedes se quedan haciendo el paso a paso, ¿sí? Se los encaro. Uno es el 196, que es este. Copien el dibujito y los datos. Creo que les da el ancho de la pantalla para copiarlo. ¿Sí? La corriente es 2 seno de 3t, la que circula por el alambre, por el hilo. Esto está A y este ancho es B, de modo que de acá a acá hay A más B. Y me pide el flujo concatenado en la espira, el coeficiente de inductancia mutua y la FEM. Lo encaramos y después les tiro el contacto para hacer el otro. Está, profe. Bien. Ahí arrancamos, ¿eh? Intenten empezar y ahí arrancamos. Bueno, ¿están listos para arrancar? Sí, sí. Entonces, situación del problema. Tengo una corriente I de T, ¿sí? Un cuadro que está a la derecha, ¿sí? Se dan cuenta que este sería uno de los cuadros de que si yo acá tuviera un toroide, esta sería una de las secciones que está en el papel de ese toroide. Por eso es distinto al solenoide, ¿sí?
Acá la corriente está generando un flujo que va a ser entrante, porque el campo de inducción magnética es entrante a la hoja. Entonces, esta tiene una dimensión A, esto tiene B, de modo que acá llega a A más B. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular qué cosa, qué es lo que primero me pide el problema. Con esta corriente que es 2 seno de 3t, ¿sí? Esta es la corriente, que calcula el campo porque necesito calcular el flujo. Entonces lo primero que me pide es que calcule el campo. El que circula, pongo los deditos así, circula y plum, entra acá. El B sería un B en la dirección de menos K. Pero este B no es independiente de la distancia que tenga a la fuente de campo, ¿sí? Sino que va a depender del radio de la circunferencia. En este caso lo puedo poner como que depende de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, ley de Ampère. B generado por un hilo, diferencial L, igual a mu sub 0 por I, ¿sí? Primero lo voy a hacer en un punto X cualquiera de la espira, ¿sí? De la espira. En este caso no tengo un bobinado, sino tengo una espira y una fuente. No tengo N flujos en ningún momento, porque esta es un solo conductor, el que genera el campo, y esta es una sola espira que está siendo atravesada. De acá saco el campo. Cuando ponía B diferencial L, este diferencial L, si bien el B es tangente acá al diferencial L, o sea que son paralelos los vectores, cuando tengo que integrar esto, el diferencial L, que sería toda la circunferencia, es 2pi por R. Entonces me va a quedar que el campo es mu sub 0 por I sobre 2pi, el diferencial L es 2pi por R, que lo voy a escribir como 2pi por X, porque en este plano de la espira la puedo poner como X. ¿Se entiende? Esta sería la intensidad del campo, que depende de X. Pero en realidad el campo es entrante. Entonces, cuando yo vaya a calcular el flujo del campo magnético, va a ser la integral doble de este B, que es entrante, mu sub 0 por I sobre 2pi por X, en la dirección de menos K, por escalar el diferencial S. Y el diferencial S va a ser este, ¿no? Diferencial X, diferencial Y, ¿sí? Saliente el vector diferencial S. Diferencial X, diferencial Y en K. Esto tenía mu sub 0 por I sobre 2pi, ¿sí? Por I, y el diferencial X lo asocio con ¿qué? Esto sería el producto de los módulos, pero la diferencial X le pongo la X acá, ¿por qué? Porque no puedo integrarlo independientemente. Esto no es constante como en el solenoide que yo lo saqué afuera, porque era el número de espiras por unidad de longitud, y esa longitud era constante, entonces lo saqué afuera. En esta espira, como en el toroide, que estaría formado por N espiras de ese tipo, no lo puedo sacar y lo tengo que hacer así. O sea que el problema 201 lo tienen que hacer de la misma manera, multiplicando por la N espiral del toroide, ¿sí? Y el campo es el que va a circular. Después les hago el dibujito para no mezclar. El diferencial I es directamente la altura H, que no sé si nos la dan, sí, nos dice que tiene una altura L, pero no la quiero poner L, ¿saben por qué? Porque este L me confunde con el autoinductancia del bobinado. Entonces no le quiero poner L mayúscula, le pongo H, ¿sí? Entonces integro de 0 a H. Y acá X la integro desde A más B. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda mu sub 0 por I sobre 2pi, logaritmo de A más B sobre A. Y esto es directamente H.
que lo pongo acá. En la respuesta la van a ver como L, pero no quiere que se confunda con el L de la autoinductancia. Ese sería el... es más, hasta en la respuesta la puso con una L minúscula porque se dieron cuenta que si le ponían L mayúscula, yo le puse H. Bueno, esto va a estar en Weber. El flujo va a estar en Weber. ¿Sí? Bien. Profe, perdón, al principio de todo, cuando aplicamos ampere, no entiendo por qué el campo magnético es paralelo al diferencial L. Porque cuando vos pones la mano así, ¿sí? ¿Te acordás que vos tenías el hilo acá? Poníamos unas espiras, limaduras de hierro, y las limaduras de hierro se orientaban en circunferencias concéntricas. Cuando Sí. yo aplico ampere, estoy aplicándolo, esta es la fuente de campo magnético que hizo que las espiras o los imancitos se orientaran de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético va a circular en esta longitud. Entonces, ¿cómo lo dibujo el campo magnético acá? Y siempre tangente a la trayectoria. Claro, pero en el dibujo de arriba sigue cumpliéndose eso, digamos, porque Sí, veo que entra. claro, va a ser tangente acá, tangente acá, tangente acá, y va a ser entrante, pero siempre va a circular tangente a esa trayectoria en torno al hilo. Esta L que tengo acá, que es una integral curvilínea, circula en esta curva. Ah, ok. La fuente es el conductor y esto circula paralelo. Entonces, el diferencial L es el de la curva de circulación. Ok. Listo. Bueno, entonces llegan al flujo. Una vez que tienen el flujo, van a la inductancia. La inductancia que hace ¿quién? Este inductor sobre la espira, ¿sí? La inductancia mutua. No hablo de autoinductancia porque no es la corriente de la propia espira que está su propio campo. Acá va a haber una FEM inducida, sí, va a haber una corriente inducida y va a haber un flujo que se autoinduce. Sí, pero nosotros estamos hablando de la inducción que genera este sobre este. No estamos hablando de la inductancia propia de la espira. Es lo que me preguntan, ¿sí? Por eso me piden el coeficiente de inducción mutua. Entonces, cuando voy a calcular el coeficiente de inducción mutua, L va a ser el flujo, que es una sola espira, N vale 1, dividido la corriente. Con lo cual, esto que está acá, lo único que me va a cambiar es que va a desaparecer la corriente. Que si bien es función del tiempo, sí, es función del tiempo, pero se simplifica. O sea que va a ser mu sub 0 por la altura sobre 2pi por el logaritmo de A más B sobre A. ¿Sí? Y esto es lo que queda en Henry. Y eso es lo que tienen ahí como respuesta. Ahora, si ustedes quieren hacer la FEM, ustedes pueden No sé si se me trabó a mí. No, estaba mirando eso. Se trabó a... Sí, sí. ¿no? Sí.
Hola, bueno, creo que se me cortó, no, están trabajando de Nori y no tengo... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Voy a intentar hacerlo por YouTube, pero por Bluetooth, digamos, pero no sé si lo voy a lograr. De todas formas, ya estaba medio terminado el problema, ¿no? Porque si ustedes hacen M por la derivada de I respecto de T, ¿sí? Creo que ahí directamente sacan el resultado del problema, ¿sí? No faltaba mucho, digamos, faltaba un solo paso. Hacen M, que era todo eso, mu sub 0 por H sobre 2pi por logaritmo natural, por la derivada de la corriente respecto del tiempo, y ahí ya tienen la FEM, ¿sí? Ahí ya tienen la FEM inducida y termina el problema, ¿sí? En el caso de que tengan varias espiras puestas así, como sería el problema 201 del toroide, fíjense que el campo va a seguir circulando por adentro de todas las espiras, o sea que el resultado del problema 201 es análogo al problema del 196, o sea, de un solo conductor y una espira tendría que multiplicar por todos los flujos, porque el campo sigue circulando por adentro, entre el rayo chico y el rayo grande, y sale igual el problema 201, teniendo en cuenta los n flujos. O sea, que lo único que cambia es que se multiplica por el número de espiras. ¿Bien? Bueno, y ¿qué les parece? Lo dejamos ahí. Tenemos el foro de inducción. Yo puedo seguir conectándome con ustedes hasta mañana, o esta tarde, mañana, cuando sea que estén haciendo los problemitas. Traten de terminar con esto, que es autoinductancias, ¿sí? Les recomiendo trabajar con la guía del centro de estudiantes, que está más ordenado los temas. Y nos veríamos el lunes, en lo posible, ya para empezar con, ¿cómo se dice? Con corriente alterna. Ya en noviembre arrancamos corriente alterna, por lo menos una parte de la clase. Y las dudas que puedan traer de esto. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Dale, profe. Gracias, Dale, profe. profe. Gracias, nos vemos. Nos vemos, Chao, suerte. chao.